Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Realmente la presencia de Dios trae vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios tan bueno que es. Siempre fiel. A mí me encanta un momento que dice que siempre es fiel. ¿Amén? Y así es. Su fidelidad es grande, dice otro canto. Yo creo que lo hemos experimentado todos en una u otra forma a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Él es fiel. Hoy quiero hablar acerca del verdadero crecimiento en Dios, hermano, lo que es el verdadero crecimiento en Dios. Porque a veces no entendemos estos conceptos que son elementales para saber si estamos creciendo en Dios, si somos unos enanos espirituales, si somos gente que ya es más madura en la palabra, porque conocer la palabra y de un punto de vista de que solamente la oímos no significa ni garantiza, hermanos, que nosotros seamos maduros en Dios, porque dice la palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Pues podemos escuchar mucho de la Biblia y eso no significa que hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es por eso que quiero hablar del verdadero crecimiento en Dios. Algunos no sabemos, otros sí. ¿Qué tanto hemos crecido en Dios? No es en base a la cantidad de años tampoco. Conozco gente de 2 años que se han desarrollado en Dios de una manera tremenda. Tienen una madurez, y cuando hablo de madurez me refiero a que hacen lo que la palabra de Dios nos enseña, obedecen a Dios y le sirven. ¿Sí? Madurez, les digo, no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la cantidad de cosas que sepamos de la Biblia, sino con lo que vivimos y lo que hacemos para Él. Y el apóstol Pablo, que fue un siervo de Dios, conocido por todos nosotros, fue un instrumento utilizado para predicar el Evangelio a judíos y también a todos aquellos que no somos de Israel, del pueblo de Israel, no somos israelitas. Pero Pablo fue el instrumento escogido por Dios, levantado como apóstol, para traer el Evangelio a todos nosotros que somos gentiles, hablando en lo natural. Es decir, no somos israelitas, somos mexicanos. ¿Sí? Somos habrá algún americano, ¿sí? A lo mejor alguno viene de ascendencia china, porque para estos rumbos, ¿verdad?, de la República, pues hay ascendencia china. Pero el punto es que fue un hombre, Pablo, que predicó en muchas ciudades. Y entre todas estas ciudades que predicó el apóstol Pablo, hay una ciudad en la que él llegó junto con otros 2 siervos del Señor. Y esta ciudad se llama Tesalónica. Tesalónica. Y Tesalónica es a donde se escriben las cartas a los tesalonicenses. ¿Sí? Así como, ¿dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Eres de Hermosillo? Entonces eres un hermosillense. Entonces los de Tesalónica son los tesalonicenses. Tesalónica es una ciudad que todavía existe, hermano. Ahorita actualmente se llama solamente Salónica, le quitan el T. Salónica se llama. Está en Grecia esta ciudad. Y Dios mandó a Pablo, junto con otros 2 siervos,
a predicar ahí el Evangelio. Y Pablo lo que hacía cuando llegaba a una ciudad, fíjese, era la manera en que él trabajaba. Dios lo guió de esta forma. Él llegaba primeramente que nada a las sinagogas, es decir, a donde estaban los judíos. En toda ciudad, o en la mayoría de las ciudades de aquella época, los judíos estaban en alguna parte, en toda ciudad. Entonces, ahí donde ellos se encontraban, levantaban una sinagoga, por lo menos. Y Pablo llegaba y primeramente dice la palabra que comenzaba a hablarles. En algunos pasajes dice que empezaba a discutir con los judíos acerca de la ley y acerca de la obra redentora del Señor Jesucristo. Porque acuérdense que los judíos vivían en base a la ley. Para ellos su máxima autoridad era Moisés, porque era la ley de Moisés. Y ahora había aparecido a escena un personaje que venía a revocar, y aunque ellos no lo entendían, había venido a cumplir la totalidad de la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo primero iba y se metía a las sinagogas y comenzaba a predicar, y a predicar. Discutía los sábados, ¿sí? Los días de reposo discutía, que era cuando se juntaban a celebrar ahí los judíos. Y Pablo estuvo ahí, no fue la excepción, en Tesalónica, y llegó y dice la palabra de Dios que ahí se levantó una misión. Recordemos que Pablo era un misionero. Incluso los viajes de Pablo se le llama el primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje, el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces Pablo lo que hacía era, llegaba a una ciudad, se metía a las sinagogas y comenzaba a predicarles el Evangelio de Cristo a los judíos. Y siempre había problemas, porque había judíos que no querían aceptar a Cristo como el Salvador. A este amigo me está como que distrayendo. Ahora estuvo arroyo. Ya nos entendimos. Entonces, estábamos con Pablo, ¿verdad? En las sinagogas. No había abanicos, hermanos, ahí. Puro de Pedro Infante, ¿no? Y Pablo entonces, él primero llegaba con los judíos. Y algunos lo recibían, otros no. Por eso Pablo fue tan perseguido. ¿Sí? Por eso a Pablo se le levantaron tantas acusaciones falsas, porque los judíos tradicionalistas, ¿sí? Los judaizantes, hermanos, alguna vez lo expliqué, iba Pablo predicando, ¿sí? Y luego otra vez acercando el abanico. ¿Qué es eso? Lo apago. No, pero sí que allá hace calor, ¿verdad? Sí. Probablemente tengamos que hacer cambios, hermano. Les seré honesto, no perdemos aquí el aire porque no está entrando para pagar la luz, hermano. Entonces necesitamos bajar los costos de la luz. ¿Sí? Espero que usted entienda esto, y creo que aún así con todo el abanico espero que estén cómodos. ¿Sí? Aquí adelante, hermano, donde están todos estos hermanos sentados, está el airecito bien frío. No sé si pagar de prender aquel entonces. Pero bueno, no se puede menos. Así le llega aire, ¿no? Están ricos, gloria a Dios. Ok, ya se me fue el rollo donde andaba. Muy abanico, ¿verdad? Instrumento del diablo. Vamos a pagarlo. ¡Ah! No, van a ser todos. Ok, entonces Pablo estaba predicando el Evangelio y se levantaban ahí gente que les decía de los judaizantes. Iba Pablo predicando, da cuenta que llegaba aquí a sí, Pablo. Y iba y se metía ahí con los judíos y a decir, ¿saben qué? No, ya la ley de Moisés, el Señor Jesús la cumplió, y ahora la salvación es a través de él. Y algunos se convertían. Y ya que Pablo se iba, llegaban los judaizantes y llegaban diciendo, no hombre, todo lo que les dijo Pablo es una mentira. Ellos venían detrás de Pablo, su trabajo de ellos era ir detrás de Pablo
diciéndole a todos que Pablo les había predicado que era un mentiroso y que no era ni siquiera apóstol, y que estaba hablando en contra de la ley, en contra de Moisés y un montón de cosas. Siempre va a haber gente, hermano, que va a ir detrás de ti como cristiano, como siervo de Dios, que vas predicando y sirviéndole, diciendo a otros que no es cierto lo que tú haces, que ni siquiera eres llamado, que ni siquiera eres cristiano, y sacando todo lo que puedan. ¿Para qué? Para que el Evangelio y la palabra de Dios no se plante y dé fruto en los corazones a los que les hablamos, hermanos, de Cristo. Pero nosotros no tenemos que rendirnos. Dios se encarga de esa gente. Nosotros, nuestro trabajo no es ni siquiera pelear con esa gente. No pelees con esa gente, ¿eh? No te pongas, ay, ¿tú por qué andas diciendo que no es cierto lo que yo estoy predicando? Déjalos en manos de Dios. Pablo nunca se detuvo a perder tiempo. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Hablarles del Evangelio a los judíos y a los gentiles, hermanos. Y él no perdió tiempo. Y Dios levantó ahí en Tesalónica una iglesia formada tanto por judíos como por gentiles. Y esta iglesia, desde que comenzó, hermano, comenzó con problemas. Pero no problemas dentro de la iglesia, sino la gente que estaba alrededor, los judaizantes, hermano. Desde un principio levantaron falsos, mentiras en contra de Pablo y en contra del Evangelio. Y fue una iglesia que padeció dificultades por causa de Cristo. En Hechos 17, acompáñame por favor, Hechos 17. Nada más abra ahí el capítulo, Hechos 17. Ahí en Hechos 17 vemos, fíjese nada más, cómo en tan solo 3 semanas Pablo, acompañado por Silas y Timoteo, ¿sí?, bastaron para que algunos judíos, muchos griegos piadosos y mujeres nobles se convirtieran al Evangelio. Versículo 4. Hechos 17:4, ¿lo tenemos? Dice, y algunos de ellos, o sea, de los judíos, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, esos judíos, y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Hace referencia de 3 tipos de personas, de 3 grupos. Los judíos ya sabemos, ¿sí? Los griegos piadosos, dice gran número, y mujeres nobles, no pocas. Quiero aquí hacer una aclaración. Dice uno, bueno, y mujeres nobles, no pocas. ¿Por qué? Mira, déjame decirte algo. El Evangelio de Cristo dignifica al que lo vive. Te voy a explicar esto. El Evangelio de Cristo dignifica al que lo vive. Cristo, hermano, no humilla a nadie jamás. Jamás. Ni ha humillado, ni humilla, ni humillará a nadie, hermano. Es más, Él se humilló a sí mismo por nosotros para darnos vida eterna. Él fue el que se humilló por nosotros, por ti y por mí. Entonces, pregunto, ¿no habremos nosotros de ser humillados por causa de Cristo? Cristo no humilla, Él se humilló. ¿Pero qué acaso entonces no habremos nosotros de recibir humillación por causa de Cristo? Claro que sí, hermanos. Muchos hemos sido humillados por causa de Cristo, ¿eh? Muchos están viviendo ahorita algún tipo de humillación por causa de Cristo. Y la reciben, o recibimos esa humillación de aquellos que han rechazado a Cristo.
y que desobedecen el Evangelio son aquellas personas que tratan de humillarnos. Y hablo de dos tipos de personas: los que han rechazado el Evangelio de Cristo, es decir, los que no son cristianos, los que andan allá y que alguna vez les han predicado, porque todo el que tú conoces, si tú no lo has hecho, alguien más lo ha hecho y le ha predicado de Cristo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Lo ha rechazado a Cristo. Dije, aquellos que han rechazado el Evangelio, y luego también mencioné con toda intención, y desobedecen, y también aquellos que desobedecen el Evangelio. Con esto no me refiero a los que están allá afuera, me refiero a los de adentro de la iglesia, hermano. Porque dentro de cada iglesia, o de la iglesia universal de Cristo, ¿sí?, es decir, todos los que somos cristianos alrededor del mundo, es la iglesia, somos la iglesia. Aún dentro de la iglesia y de las iglesias locales, existen aquellos que desobedecen la palabra de Dios y que humillan a los que sí la obedecen y se dicen ser cristianos. Dicen que son cristianos y pueden tener mucho tiempo. Y vienen y te dicen: ay, yo también soy cristiano. Y yo no ando como tú, ahí de santurrón. Yo creo en Cristo y vivo bajo la gracia. Y yo creo que Cristo perdona mis pecados. Pero yo vivo en la libertad que Cristo me ha dado. Y ellos a la libertad, ¿sí?, o mejor dicho, al libertinaje le llaman libertad, hermano. Y hacen cosas que no son agradables delante de Dios. Y aún de ellos recibimos burla, hermano. Yo sé que aquí hay algunos de ustedes que han sido ridiculizados cuando dos o tres personas que se sienten que son cristianas y tienen 20 años o 40 años, según ellos, en el Evangelio, y luego te dicen que hagas algo que tú sabes que es pecado, que no es agradable delante de Dios, o que dejes de hacer algo que es agradable delante de Dios. Ay, ¿para qué vas todos los domingos? Mira, yo tengo 20 años, pero desde que yo entendí, yo llegué a una madurez que yo ya no necesito ir todos los domingos a la iglesia. Mi relación con Dios ya es directa. Ay, cálmate. ¿Sí? Todo eso, hermanos, viene por desobedecer la palabra de Dios. Muchos son humillados en el trabajo, hermano. Muchos hemos sido humillados por nuestra familia, en las escuelas, por los vecinos, por aquellos que no son cristianos y que dicen ellos que son nuestros amigos. Se han burlado en las escuelas, en la preparatoria, en la secundaria, aún en la universidad. Maestros se han burlado de aquellos que son cristianos. ¿Y sabes qué? Lo van a seguir haciendo, y cada vez va a ser más fuerte esto. En tu trabajo, en tu propia casa. Ay, cálmate, no seas religioso, hombre, si no es para tanto. Ay, no, ahí andas pegándole al santo cuando realmente eres Blue Demon. No te conocen ahí en la iglesia y te sacan todas tus equivocaciones y tus pecados, que sí es cierto, hemos pecado, pero precisamente sigo en Cristo y voy a la iglesia para aprender más de su palabra, no porque sea perfecto. ¿Sí? Y qué duro cuando alguien de tu propia casa o de tu propia carne se burla de esto, se burla de ti, de que estás haciendo, de que estás luchando. Fíjate, de por sí tienes la lucha contra tu propia carne. ¿Sí? Nuestra carne, hermanos, es nuestro principal enemigo, porque le gusta hacer lo que a Dios le desagrada. Nuestra alma quiere agradar a Dios, pero nuestra carne va en contra de eso. Estamos aquí y decimos: ay, ¿cómo no vine el domingo pasado? Padre, perdóname, ahora sí voy a comenzar no, ya no voy a faltar, Señor. Y el otro domingo, ¿quién nos está diciendo? Estás bien rico,
aquí en la camita, mira, nuestra carne. Es una lucha que vivimos. Aquellos que han rechazado y desobedecido el Evangelio son los que tratan de humillarnos, hermanos. Pero mira, mientras más lo hacen, Cristo más nos dignifica a nosotros. Gloria al Señor. Y eso a mí me encanta, eso me gusta. Pero bueno, regresemos. Imagínense el comienzo de esta misión, que luego se iba a convertir en una iglesia en Tesalónica. Pero esta iglesia era una iglesia muy, muy especial. Mira, todas las iglesias tienen su característica o sus características. Algunas iglesias son buenas, otras no tanto. Y Pablo, que plantó varias misiones y que luego se llegaron a convertir en iglesias de Cristo, ¿sí? Como por ejemplo la iglesia en Corinto. Leemos primera y segunda de Corintios, ¿no? Bueno, esas cartas fueron enviadas a la iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto, hermano, contrastaba con las iglesias que estaban en Filipo, es decir, la de los filipenses, que es también una de las cartas del apóstol Pablo, y la de Tesalónica, la de Tesalonicenses. Corinto, hermano, era una iglesia donde los dones espirituales se movían de una manera tremenda. Profetas, un montón dentro de la iglesia, creció la iglesia, grandísima. Había muchos que hablaban en lenguas. Los dones del Espíritu se manifestaban de una manera tremenda. Dice Pablo que, por ejemplo, si alguien iba a profetizar, que lo hicieran en orden. ¿Sabe a qué se refiere? Que hicieran fila, hermano. ¿Sí? Ahí a ver si Nati nos echó ahí el hermano. Se lo echó. Pero Nati no lo hizo así como que... ¡oh! Porque está bien gruesa con sus hermanos. La entrenan desde la tercera cuerda. Pero bueno. Pórtate bien, Nati. Mira, estoy viendo, te tengo ubicada. No me le veo los pelos, no de arriba. Les digo, regresamos con Corinto. Era una iglesia donde se manifestaban los dones de una manera tremendísima. Los profetas, había tantos que dice la palabra que tenían que hacer fila prácticamente. A ver, todos los que tenían una profecía, porque al principio había un desorden y se arrancaban todos en segunda. Y por aquí, ¿qué Dios dice? Y por allá al mismo tiempo, oye, espérate, tantas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta que empezaron a ver, número uno, y vamos a hacer una fila para que empiecen. Se manifestaba la presencia de una manera tremenda. Era una iglesia donde se movían muy, muy abundantemente los dones. Había muchas manifestaciones. Pero el que una iglesia, hermanos, esté bendecida por tanta gente con dones espirituales, que tengan manifestaciones tremendas del poder de Dios, déjeme decirle que eso no es ninguna garantía de que sea una iglesia sana. Y va a decir, pero ¿cómo? Tampoco lo contrario es garantía, ¿verdad? Porque los dones Dios los da a quien Él quiere. Y son por gracia, no porque los merezcamos. No porque seamos súper espirituales o no. Sino nomás porque Él quiere. ¿Sí? Ya cae en nuestra responsabilidad cómo utilizamos esos dones, esos talentos, esas habilidades. Pero la iglesia de Corinto, a pesar de tener todo eso, ¿sí?, no era una iglesia que fuera agradable a Dios, hermanos. Los corintios eran tan rebeldes, murmuraban tanto los unos de los otros. Y fíjate lo que te acabo de decir, los dones se manifestaban,
¿sí? Eran unos cultazos, unas reuniones de puro poder. Yo me imagino que todos ahí gritando y haciendo un escándalo, alabando a Dios. Y Dios se manifestaba. Pero una iglesia rebelde, una iglesia engreída, hermanos. Se sentían tan espirituales. Y le invito a que lea las cartas a los Corintios desde esta perspectiva que le estoy diciendo. Y que también lea Tesalonicenses y Filipenses en base a esta perspectiva que le estoy diciendo. Ellos estaban llenos de altivez, hermano. Altivez que les llevó a desviar mucha de la doctrina. Se desviaron en muchas cosas. Las cartas de Pablo a ellos son cartas bien duras. Son cartas donde hablaba y les decía cosas muy fuertes, hermano. ¿Y sabe qué era lo peor? Pablo fundó esa iglesia. Pablo la estaba cuidando, esa iglesia, por carta, aunque ya había pastores ahí. Pablo estaba al pendiente de ellos. Pablo les enseñó el evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué comenzó a suceder? La iglesia comenzó a menospreciar a Pablo. La misma iglesia se empezó a sentir tan espiritual, y que a mí Dios me habla, y que yo, es que a mí Dios me usa en profecía. Y comenzó a exaltarse tanto que empezaron a menospreciar al siervo de Dios. Lo empezaron a ver como un neófito, es decir, un ignorante, como poca cosa. Y lo peor, hasta el físico de Pablo les causaba que lo menospreciaran. Decían, no, Pablo estaba bien feo. Estaba chaparrito, pelón, gordito, y yo todavía medio ciego. ¿Sí? Todo marcado en su cuerpo de los latigazos. Pablo recibió más de 100 latigazos registrados. Y todo mal. Y todo eso la iglesia veía y comenzaban a menospreciarlo a él. Qué tremendo esto, ¿no? Hacían lo que quería la iglesia en Corinto, porque ellos pensaban que porque algún don de Dios, alguna manifestación del Espíritu de Dios se manifestaba en sus vidas, ellos ya eran autosuficientes. Cuidado, hermanos. Estamos en un punto donde la iglesia de Cristo está llena de ese tipo de pensamientos. ¿Sí? Que Dios te use, gloria al Señor. Si resucitas un muerto, gloria a Dios. Pregunto, ¿quién lo resucitó? ¿Tú? ¿Quién lo resucitó? Dios. Si vas y oras por alguien y sana, ¿quién lo sanó? Dios. ¿De quién es la gloria? De Él. Si no hubiera sido tú, Dios hubiera mandado a otro. No, es que yo, mira, siempre que oro por un enfermo, pobre mi esposa, la pasada, hace años, oró por alguien y se murió. ¿Quién hace las cosas, hermanos? Dios. Nosotros solamente disponemos nuestra vida. Ay, ya le van a sacar la vuelta a mi esposa. Vamos a orar y va a ir mi esposa y todo. Ay, Dios. No es cierto. Cruz. La iglesia de Corinto, hermano, se había enaltecido y pensaba que porque Dios le hablaba en algo, ¿sí?, ya se sentían por encima de los demás. Ya se sentían más que los demás. Es algo muy, muy fuerte, hermano.
Y eso nosotros no debemos de ser así. En cambio, mira, es más, se movía la profecía de tal manera que se la pasaban profetizando de los unos a los otros. Y ya había grupitos, Y me acuerdo tanto de aquí de esta iglesia, porque aquí en un tiempo se movió tanto eso, que ya había, por ejemplo, no sé, una persona se juntaba con 3 o 4 y se hacía el llamado y se venían aquí, ¿no? Y esa persona o esas personas iban y oraban por su grupito de personas nada más. Y luego llegaba y llegaba que estaba orando con nosotros y escuchaba, ay, es que el Señor me dijo, y yo, qué mentiroso, no es cierto, solo le dijiste eso. No puedes haberle dicho eso. ¿Saben qué era? Ni siquiera era profecía. Estaban hablando de su propio corazón, y a la persona que era su amiga o su amigo, ¿sí?, le estaban dando por su lado, le estaban acariciando el oído, y el otro porque estaba escuchando lo que quería. ¿Sí? Mandó lo que necesitaba escuchar. Porque no es lo mismo escuchar lo que queremos que lo que necesitamos, hermano. Un niño que va a hacer porque está haciendo algo malo, ¿qué es lo que quiere escuchar? Papá, ¿puedo dormir a las 3 de la mañana viendo la tele? ¿Qué quiere ver el niño? O el adolescente. Sí, hijo, usted haga lo que quiera. Y aquí dice el Señor que te da permiso. Y hasta te va a hablar a través de los programas que vas a ver. Y el Señor me mostraba una tele y yo debería ir hasta las 3 de la mañana con unas pelotas así, mira, es confirmación, como Dios me habló. Cuidadito, hermano, cuando alguien llegue y te diga, Dios me dijo, cuidadito. Ya hemos hablado de eso también. Y en Corinto se movía eso. Los grupitos dentro de la iglesia. Yo alabo a mi Señor Jesucristo porque, aquí Dios quitó todo eso. Así que si empiezan a hacer grupitos, cuidadito, porque yo no los quité. ¿Quién los quitó? Y aquí están de testigos varios, Alicia, ¿o me equivoco? ¿Sí? Aquí está Dulce Soto, hermana Rosalía, ¿sí o no? Así miren, los grupitos, Dios mismo. Vámonos. Somos una iglesia. Y fíjese lo que vamos a ver ahorita. Tesalónica, ellos eran muy diferentes. Y eran diferentes entre ellos y eran diferentes para con Pablo también. Imagínense qué tan fuerte era la diferencia. ¿Cómo sería la iglesia de Tesalónica? Que Pablo, a los lugares a donde iba a predicar o a donde ya había iglesias que estaban establecidas, a la hora de estar platicando con ellos, les decía esto. Les decía, ojalá, miren, vean cómo son los de Tesalónica y sean como ellos. ¿Cómo se imaginan que eran los de Tesalónica? Para que Pablo les dijera, así como son la iglesia de Tesalónica, así sean ustedes. Estoy seguro que nunca dijo eso de Corinto. La palabra de Dios no lo dice. Nunca le dijo a nadie, sean como los de Corinto, que me desprecian a mí, desprecian el evangelio y desprecian a Dios y se desprecian hasta entre ellos mismos. Sean como él, ¿verdad que no? Pero sí iba a todos los lugares y les decía, sean como la iglesia de tesalonicenses, de Tesalónica. Ellos eran muy, muy diferentes, hermanos. Y quiero que veamos a lo que me refiero, la manera en la que Pablo les escribe y sobre todo, ¿qué comenta acerca de ellos? Vamos a ver cómo eran ellos. Acompáñenme, 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Esta carta se le escribió Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. Estas cartas de Tesalonicenses son un regalo de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Yo le animo, le invito, ¿sí?, a que las lea. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Dice: pero nosotros damos siempre gracias a Dios. O sea, Pablo y los que andaban con él. Damos siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? En Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Pablo les está diciendo mediante la santificación por el Espíritu, no está hablando solamente de que vino invisiblemente a la vida de los tesalonicenses una santificación. No, hermano. Pablo está hablando acerca de la santificación que es, la santificación por el Espíritu es la verdadera conversión a Cristo. La verdadera conversión a Cristo. Alguien puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador y no convertirse a Él. Es decir, no nacer de nuevo. Y eso que hizo en alguna oración, ¿sí?, si no va respaldada por el fruto que produce el nacer de nuevo en Cristo, no es cristiana esa persona, no es salvo, no ha nacido de nuevo. Alguien que nace de nuevo se nota inmediatamente en su manera de hablar, hermano, en su manera de actuar, en su forma de pensar, con quiénes se junta, dónde va, qué hace, qué dejó de hacer. Hay un cambio radical, hermanos, en la vida de esa persona. Y no solamente una emoción de unas cuantas semanas o meses, para volver después, poquito a poquito, a regresarse a las cosas que hacía en el mundo. Alguien que nace verdaderamente en Cristo, dice que todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Probablemente tú hayas conocido gente que se ha entregado a Cristo y que ves un cambio radical, o tú eres un ejemplo de eso. Aquí hay muchos de ustedes, hermanos, mis respetos. ¿Por qué? Porque cuando entregaron su vida a Cristo, se vio el nuevo nacimiento en su vida. Y nadie, ¿sí?, lo puede negar. Porque fue tan fuerte que hasta en sus propias familias, sus propios amigos, sus propios compañeros de trabajo comenzaron a decirle: pero ¿por qué ya no hablas? ¿Por qué ya no vas por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no dices esas palabrotas que antes nos juntábamos ahí a decir los chismes? Y ¿por qué ya no estás metido? Porque mira, quiero venirte a platicar un chisme que mira. No, mire, no me digas nada. Ay, tú, ahora sí, ya porque eres aleluya, desde que eres hermano o hermana, ya no haces esto, ya no haces aquello. Eso es la verdadera conversión y un nuevo nacimiento. La iglesia de los tesalonicenses, ellos, hermanos, 3 semanas predicó Pablo, y a las 3 semanas dice la palabra de Dios que algunos de ellos ya estaban encarcelados, de los recién convertidos. A las 3 semanas ellos tenían encarcelados por causa de Cristo. Y ni uno, hermano, ni uno se echó para atrás. Ninguno negó a Cristo. Ninguno se regresó por miedo. ¿Cómo sería en ellos la conversión que tuvieron? Que aún estando en la cárcel,
con peligros de sed, de recibir latigazos, de tantas cosas. Ni uno dijo, no, pues yo mejor me regreso porque estaba mejor antes de ser cristiano. Ni uno, hermanos. Eso es nacer de nuevo. Vamos al capítulo 1, verso 3. Segunda de Tesalonicenses 1, 3. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, el Pablo diciéndole a ellos mismos, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? ¿Qué sucede con muchos cristianos cuando reciben a Cristo? Su fe está hasta arriba. ¿Y qué empieza a suceder al pasar el tiempo? ¿Sigue creciendo la fe? ¿O comenzamos a desinflarnos? La fe de los tesalonicenses iba creciendo. Y, dice la palabra, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para ¿con quiénes? Con los demás. Dos cosas que Pablo les dice y que son las que nosotros tenemos que poner como meta para tener un verdadero crecimiento espiritual. Yo pregunto, ¿quién quiere crecer más espiritualmente? Yo sí, levanta tu mano. ¿Quién quiere crecer más espiritualmente? Yo lo necesito, porque si no estoy en riesgo de perderme eternamente. Yo sé que todos. Bueno, para eso, hermanos, necesitamos, número 1, y si estás apuntando, anota esto. Les dijo ahí a mitad del versículo 3, lo que necesitamos dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. A simple vista todos podríamos decir que tenemos fe, que mi fe es fuerte, es estable. Pero ¿qué sucede cuando se presenta un problema? ¿Qué sucede cuando te dan una noticia inesperada y que parece que atenta contra tu familia, contra tu economía, contra tu seguridad, contra tu salud, contra tu trabajo, etcétera, etcétera? Donde es probada nuestra fe, ¿sí? Cuando estamos pasando por un problema que estamos sufriendo, ¿qué sucede con nuestra fe? Nos damos cuenta de que lamentablemente nuestra fe no era lo que nosotros pensábamos. Nos desmoronamos y nuestros pensamientos nos llevan por lugares terribles y pensamos lo peor. Te dan una noticia o sucede algo y nuestros pensamientos comienzan. ¿Y dónde acaban? En lo peor que te puedas. Ni habías pensado en esa opción tan fea. Y en ese momento, ay, ni se me había ocurrido, pero sí es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra fe, hermano, no ha crecido. Al contrario, va disminuyendo. Tenemos nosotros, hermanos, que aprender que para que nuestra fe crezca, hermano, vamos a tener que pasar y va a tener que suceder lo que dice, mire, no quite no pierda segunda de Tesalonicenses, pero acompáñame a Santiago 1:3. Santiago 1:3, casi al final de la Biblia. ¿Cuántos quieren que que tu fe crezca? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos queremos crecer en la fe, hermano? Yo sí. ¿Quién me acompaña en esto? En esta petición. A mí, yo necesito, hermanos, que mi fe crezca. Yo todavía recibo noticias, escucho cosas, me llegan situaciones a mi vida y soy yo también de los que todavía
porque sigo habitando en este cuerpo, ¿sí?, que me lleva a pensamientos, ya me morí, ya pasó lo peor por mi cabeza. ¿Cuántos años estoy hablando? Todos, hermanos, sobre todo los adultos que tenemos responsabilidad. Y los niños también, y los jóvenes. Santiago 1:3, ¿quién lo puede leer, por favor? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gracias. ¿Qué es lo que es probado en nosotros? La fe. Para que la fe crezca, hermanos, tenemos que ser sometidos a procesos de purificación, hermano, a procesos de prueba. ¿Sí? Por ejemplo, Misael, que es instructor en un gimnasio, cuando alguien llega y comienza a hacer pesas, ¿con cuántos kilos comienza? Depende de la masa muscular, la fuerza, pero un promedio con la pura barra de 20 kilos. Las puras mancuernas. Yo lloraba con la pura barra. 3 días no me podía ni peinar. ¿Cómo le hacía? Y hasta ahí llegaba, hermano. Quitarse la camisola, no, era una lloradera. 3 días duré yendo al gimnasio. ¿Y por qué ya no fuiste? Les dije, no, hombre, es que voy, son puras barras. Pues ya eran puras barras, no decía de qué, pero bueno. Pero pasa el tiempo y comienza a crecer la fortaleza de esa persona. ¿Y cuál es la manera de que vaya creciendo la fortaleza de esa persona misma? ¿Qué hay que ir haciendo? Se le va añadiendo más peso. A nuestra fe, hermano, nuestra fe es lo que nos mantiene fortalecidos en nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Y entre más, ya llegamos a un punto, ¿sí? Y Misael, yo creo que me va a corroborar esto. Llegamos a un punto, o llegan a un punto, yo no, ¿verdad? Pero llegan a un punto donde, oye, ya levanto 40. Y Misael los ve y dice, no, hombre, este ya los levanta como si nada. Y va por otros 2 disquitos de 5. Y, a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Fortaleciéndolo. Con nuestra fe sucede exactamente lo mismo, hermano. Dios permite que para que nuestra fe crezca como los de Tesalónica, lleguen a nuestra vida situaciones que son cada vez más complicadas, más pesadas, hermano. Y a veces no entendemos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Mira, un cristiano que no aprende la lección a la primera, Dios no va a decir, ay, no pudiste. Ni modo. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Ya pasó esa situación, te vamos a dar otra igual. ¿Para qué? Hasta que seas fortalecido, aprendas y madures en tu fe en Cristo Jesús. ¿Sí o no, Misael? 20 o 40 hasta que ya ves como que ya pude, y si no puede, al otro día otra vez los 40, y que no pude, pues al otro día otra vez hasta que pueda. Dios, hermanos, con nosotros por amor, no es para que suframos. ¿Sí? Acuérdense que Dios no denigra a nadie, no avergüenza a nadie. No es para que seamos avergonzados las pruebas en las que Dios nos mete, es para que crezca nuestra fe. Porque algo y la característica, una de las 2 características hermosas que tenía la iglesia de Tesalonicenses, y nos regresamos por favor, según Tesalonicenses 1:3, Pablo les dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Nadie puede pensar
que ya llegó a un punto de fe suficiente. El día que pienses eso, Satanás ya te vendió la idea y vas de picada, hermano, y vas a acabar mal. Siempre vendrán a nuestras vidas situaciones más complicadas que la anterior. ¿Por qué? Porque la anterior ya la superaste. Dios te sacó adelante, viste todo, y luego Dios, ¿qué hace? Te manda a otra situación. ¿Qué malo es Dios? No, hermano, es la única manera en que Dios hace, ¿sí? Y en la que muchos esa situación nos impulsa a depender de Dios. Porque si no tuviéramos problemas, hermanos, muchos no estaríamos hoy aquí. Todos llegamos a Cristo por una bronca, por un problema, por una situación. ¿Por qué? Porque agotamos todos los recursos del mundo. Y nos dimos cuenta que si no nos ayudaba Dios, estábamos perdidos, estábamos fritos. Tenemos que permanecer en esto. Y en 1 de Pedro 1 vemos algo más acerca de esta fe. No pierdas 2 Tesalonicenses. Ve conmigo otra vez allá al final de la palabra. 1 de Pedro 1:6. Fíjate qué tan importante es que nuestra fe sea sometida a pruebas. 1 Pedro 1, 6 y 7. Alguien lo lee, por favor. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén, gracias. ¿Se fijan? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué puedes estar pasando, mi hermano, hermana? ¿Qué situación estás ahorita atravesando? ¿Qué tormenta estás cruzando? Dios está contigo, ¿eh? Regresamos a Corintios, a 2 Tesalonicenses 1:3. Vamos a la segunda cosa para terminar. Ya vamos a acabar. La segunda característica tan preciosa por la que Pablo les decía a los demás: sean como ellos. Ojalá todos fueran como los de Tesalónica. Ojalá todos fueran como de la Nueva Esperanza. Guapos, bien portados. ¿Ven? Segunda Tesalonicenses 1:3. La segunda cosa, la primera fue: por cuanto vuestra fe va creciendo. Número 2, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjate cómo no dice abunda para con Dios. Abunda para con los demás, pero no para un grupito, hermano. No para los 3 o 4 que les hablas o que te caen bien de la iglesia. Esto implica a todos, hermano. La iglesia de Tesalónica se amaban entre ellos los unos a los otros, se ayudaban entre ellos y además amaban a Cristo. Una característica de esta iglesia, ¿sí?, que contrastaba con la de Corinto. Allá era pura envidia y pura murmuración. Y es que cuando los de Tesalónica se convirtieron a Cristo, tuvieron un cambio total, lo que les decía ahorita. Nacieron de nuevo. Y no hicieron lo que muchos que tratan de aparentar el cristianismo, ¿sí?, y lo adoptan o lo adaptan, mejor dicho, el cristianismo al mundo. Ellos no. Ellos dejaron todo lo que les desagradaba a Dios.
Cambiaron todo, hermanos. Comenzaron a comportarse como te comportarías si estuvieras ahorita aquí hablando frente a la iglesia. ¿O a poco te aventarías alguna palabrota aquí? ¿Verdad que no? ¿O a poco actuarías o harías alguna cosa que sabes que, ay no, pues es que eso no está bien delante de Dios? Bueno, de esa misma manera, hermano, tenemos que actuar allá afuera. Y esa es como actuaban ellos. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. A ellos se les notaba que eran cristianos. ¿Qué pensará la gente de nosotros, hermanos, ahí en la calle? Los vecinos de la cuadra. Se nos notará que somos cristianos. Se notará que nuestros hijos son cristianos, que nuestros padres son cristianos, que el esposo, que la esposa es cristiana. Se notará. Se verá así como que, hombre, mira, esos son cristianos. Se les nota, se bañan todos los días. Ya valí, como dijeron varios. No es cierto. A ellos nunca los he visto decir una grosería. No se meten con nadie y cuando te saludan, muy amable. Su manera de actuar y se les ve algo. Y cuando yo he hablado con él o con ella, me han hablado de Dios. Se les nota que existe. A ellos se les notaba, hermano, sobre todo en su fe y en el amor que abundaba entre ellos mismos para con los demás. ¿Sabe que en la iglesia es bien fácil que no nos amemos entre sí, entre nosotros? Es bien fácil en las iglesias hablar de los demás. O amar solamente al que te conviene amar. ¿Sí? Juntarte con un pequeño grupo y ya te sientes parte de la iglesia porque te juntas con fulanito y fulanito. Y no, hermano, esto es antibíblico. Porque al hacer eso, te desligas de los demás. Y la palabra de Dios dice que esto está mal. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En que qué? En que os améis los unos entre ustedes a los otros, entre ustedes discípulos. En esto los van a conocer de cómo se van a amar los unos a los otros. En toda iglesia, hermanos, hay gente muy carismática, hay gente muy seria, muy, no sé, habemos de todo tipo de gente. Con algunos puedes coincidir de forma más fácil porque es el tipo de gente con el que te la llevas bien. Pero que hay aquellos que te caen gordos de la iglesia y no me salgan con la santidad, hermanos. En toda iglesia hay gente que le cae gorda, ¿sí? Que dice: no me cae mal, nomás prefiero no saludar. No, pues dime cómo se llama eso. ¿Sí? Y en todo lugar hay eso, hermano. Por eso Pablo les decía: sean como los de Tesalónica, porque ellos cada vez están creciendo más en su fe. Y aparte, se aman entre todos ellos. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Qué tan maduros estamos espiritualmente? Acuérdense de lo que estamos hablando. Les decía, no es por el tiempo ni por lo que sepas, es por lo que hacemos. ¿Sí? Amar a nuestros hermanos de la iglesia, todos. ¿Sí? Amar a tu hermano, a los que están ahorita aquí, a los que estamos aquí y a los que faltan, que deberían de estar aquí. Algunos no pudieron, trabajo, enfermedad. Otros sí, no quisieron. ¿Sí? Amar a esa gente, hermano,
Amar al que está detrás de ti, al que está de este lado y al que está de este lado y al que está allá y sobre todo al que está detrás del púlpito. Sí, hermano, porque también amen. No, yo lo sé. Yo lo sé. Eso, hermano, habla de madurez espiritual. Mira, para cuando tú señalas a alguien y dices, es que esa persona es bien así, es bien así, es bien allá, la estás señalando con un dedo, pero mira, 3 dedos te están señalando a ti, de que tú también tienes tus cosas, y que muchos, a pesar de ser como eres, te amamos. Ay, es que yo no soporto al hermano, ay, a la hermana, no, el hijo de fulanito, no, me cae, nomás lo veo y ay, háganse para acá, no se junten con ella, no se junten con él. Me salgo bien rápido de la iglesia para no saludarlo. Ah, no, si nomás veo que, me acuerdo antes cuando había mucha gente religiosa, nomás llega fulanita y mira, se siente espiritualmente tan pesado, que ni la presencia de Dios, ay, una luz. Por favor. Lo que pasa es que te cae gordo esa persona. ¿Sí o no? Es la verdad, hermanos. Alguien, hermanos, que tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? Alguien que está lleno del amor de Dios, es capaz de amar a esas personas por igual. Porque comprende la calidad y la situación personal. Es decir, yo me veo a mí mismo y me doy cuenta de que no valgo la pena y de que no vale la pena que Dios me ame como me ama. Y siempre lo he dicho, si Dios, y lo digo mucho con mi esposa, si Dios me ama a mí, que no ame a fulanito o a fulanita, que es así, así, así. Pero ¿qué hacemos muchas veces? No, si aquello es bien así, bien allá. Y no vemos cómo somos nosotros, hermanos. Amar, hermano, es una decisión. Tú decides a quién amas de la iglesia y a quién no amas de la iglesia. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Todos. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios en su vida? Todos. Lo hemos hecho. Entonces, voltea con tu hermano y dile, tú sí puedes amar a los que no te aman. Y díselo así con el dedito, acusador. Tú sí puedes amar a los que no te aman. ¿Cuántos tienen gente que no los ama? Yo sí te amo, que lo amo a mi esposa. Pero hay gente que no la ama. No, es en serio, hermanos. ¿Cuántos tienen gente que no los ama, que los aborrece? Aborrecer es odiar. Todos. Dijo aquel sabio filósofo, no soy monedita de oro. ¿Verdad? Todos tenemos gente que no nos ama. Ahora, ¿seremos capaces de amar a esa gente? ¿Podrás amar a esa persona que tanto daño te ha hecho? ¿Te está haciendo? Sí, mi hermano, sí es posible. Mira, hemos recibido un amor sin igual, que es el de nuestro Padre. Nadie te ha amado y nadie nos ha amado como nos ama nuestro Padre eterno. Nadie. La persona que tú creas que te ame más en el mundo, y puede ser que sea la persona que más te ama, ni siquiera esa persona te ha derramado y amado con amor como lo hace nuestro Padre celestial.
A veces pienso que ya hemos escuchado tanto esto de que Dios nos ama, que se pierde la dimensión real de lo que significa. Y si Él me ama tanto a mí, así como soy, ¿cómo no voy a amar a los demás si yo soy peor, hermanos, que todos los que yo conozco? Y aún así, Dios me ama. Esa debe de ser nuestra postura, hermano. Ese debe ser nuestro pensamiento. Yo agradezco tanto a mi Padre Celestial que hay algo de lo que Él siempre me ha cuidado. Y es de no guardar rencor contra gente. Porque usted podrá imaginarse la cantidad de cosas, hermanos, que gente cristiana y hasta no cristiana ha hecho en contra mía, de mi esposa, de la iglesia. Mire, tan sencillo como esto: cuando alguien ha venido conmigo a levantar alguna acusación, jamás me he defendido, hermano. Nunca me he puesto de que no es cierto eso, vete de aquí. Nunca. Yo escucho lo que me dicen. Pero cuando gente ha atentado en contra de la iglesia de ustedes, sin importar el rango y sin importar quién sea, hermano, yo ahí sí me he puesto firme, hermano, a defender la obra de Cristo, porque es mi responsabilidad delante de Dios. Y en todo este tipo de cosas que se me han dicho, cosas muy fuertes, por gente muy cercana, se me han levantado muchos falsos, muchas mentiras, se me ha acusado de un montón de cosas. Con todo y todo, hermano, yo agradezco tanto a mi Dios, porque Dios no ha permitido que en mi corazón se levante rencor en contra de nadie. Si en este instante a mi Padre le place llevarme a su presencia, ahorita mismo, ¿sí?, yo me voy tranquilo, sabiendo que en mi corazón no existe rencor absolutamente contra nadie, ni contra aquellos que me odian literalmente, contra aquellos que han lastimado a mis hijos o a mi esposa, o que se han levantado en contra de esta iglesia. Yo le agradezco a mi Padre eterno, porque cuando se ha querido levantar alguna raíz de amargura, Dios me ha parado en alto, así en seco. ¿Sí? Y he aprendido en estos años que le he servido que eso, hermano, no tiene caso. Porque ¿quién es el más afectado? Cuando hay amargura o hay rencor en contra de alguien, ¿quién se afecta? Yo mismo. Dios es el que ha guardado mi corazón. Y muy por el contrario, he orado y he venido aquí al altar cuando se han levantado situaciones difíciles. Y he clamado por esa gente. Y le he pedido a Dios que los bendiga. Y les he bendecido. Y eso ha traído una libertad a mi corazón. Mire, que digan que hay, que aquí, que hay tantas mentiras que se levantan. Eso, mire, si fuera verdad me preocuparía, pero como Dios conoce mi corazón y sé que son engaños, mentiras, no pasa nada. Hay que bendecir, hermano, al que te ama, al que te maldice, al que te aborrece. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo andas con los demás, hermano? Con los mismos de la iglesia. ¿Amas a los demás? Pero no un amor de dientes para afuera. Dios nos ha unido como un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Pero ¿cómo estamos? Ahora,
¿Cómo andas con aquellos que te han menospreciado? Que te han traicionado, lastimado, maltratado. Habrá algo en tu corazón. Y mira que el Espíritu Santo escudriña el corazón de nosotros. Los tesalonicenses, hermano, todas estas cosas las habían dejado en el pasado. Su presente era Cristo. Su fe era total en Cristo. Dependían de Cristo. Su amor era total para con todos sus hermanos. Les amaban porque habían nacido de nuevo en Cristo. Porque sabían que recibían de Cristo un amor inmerecido. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? No seamos presa de la falta de perdón. No seamos presa de la falta de amor. Si tu fe está siendo probada, agárrate de Dios. Él no te ha soltado, tú agárrate. No existe otra manera de salir victorioso. No hay otra forma de salir en victoria más que tomados de nuestro Padre eterno. Vamos a orar, si les parece bien. El crecimiento, hermanos, la madurez, tiene que ver, se refleja directamente en el amor que tenemos para los demás y en si nuestra fe sigue creciendo o está disminuyendo. ¿Cómo estás? ¿Acaso habrá algo en tu corazón de resentimiento? Y mira que si ahorita pensaste en alguien, si te acordaste de alguna situación y dices, no, a mí no me cae gordo fulanito o fulanita, lo más probable es que traes algo en tu corazón contra esa persona. Pero hoy Dios nos brinda la oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón a Él. Yo quiero que mi fe crezca. Yo quiero crecer, quiero madurar en Él. Yo quiero amar a todos, a los demás, aún y a los que me hacen daño, a los que me maldicen. Y Dios quiere hacerte libre de esas cadenas, de ese peso que has traído cargando durante mucho tiempo y que sabes que no te deja avanzar en las cosas de Dios. La única manera es que presentes tu vida de nueva cuenta al Señor Jesús. Que perdones a esa persona, que decidas amarle a esa persona. La única forma es a través de Cristo. Y Cristo, Dios, está aquí en este lugar. Si alguien necesita oración por esto o alguna causa, yo voy a invitarte a que vengas aquí al altar. Habla con Dios, hermano. No desaproveches esta oportunidad. No la desaproveches. Si algo en tu corazón no está bien, Dios lo sabe y creo que tú también. Tú y yo lo sabemos. Si estamos mal. Padre, en este día te damos gracias. Señor, gracias primeramente por tu amor. Pero también, Señor, gracias porque hoy nos damos cuenta de que aunque con nuestra boca podríamos decir que no hay resentimiento, que no guardamos rencor porque nos lastimaron, que no hay nada malo en contra de alguien, pero tampoco nada bueno. Eso significa, Señor, eso significa que hay rencor. Padre, tú conoces nuestras vidas y hoy, Señor, si alguien, Padre, viene a ti, y yo soy el primero en hacerlo, yo hoy vengo a ti, Señor, para que escudriñes mi corazón con tu Espíritu Santo.
Porque yo necesito esa sanidad, mi Dios, en mi alma, en mi corazón. Yo sé que mis hermanos, algunos también ahorita están hablando bien seriamente contigo, Señor. Y están hablando de alguna o de algunas personas o de situaciones que están pasando o pasaron hace mucho tiempo y que se quedó ahí un rencor escondido. Yo te pido, Señor, por cada uno. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que en tu misericordia, Señor, nos ayudes. Que podamos amarnos, Señor, todos como congregación y no hacer grupitos. Que jamás exista eso, Señor, aquí en la iglesia. Que seamos parejos, Señor, con todos. Que podamos preocuparnos no solamente por aquellos que nos interesan, sino por aquellos que te interesan a ti, Señor, y son todos. Porque si hay alguien que nos interesa y nos ocupamos o preocupamos por él o por ellos, es porque nos conviene, Dios. Y eso es un amor falso, no es genuino. Si fuera genuino, Señor, sería para todos. Yo te ruego, Señor, que podamos avanzar en tu obra, porque a veces el rencor impide que te sirvamos, porque es un ancla, es una atadura que no permite que avancemos, que crezcamos, que te sirvamos. Y hoy, Señor, te pido, Padre, que me liberes y que liberes a tu iglesia de esto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y desechamos todo el pasado, todas las cosas que mis hermanos, Señor, que hemos escuchado, que se nos han dicho y nos han lastimado, Padre, tratando de perjudicarnos. Todo maltrato, Señor, del pasado, toda traición, Señor, del pasado, la dejamos allá y desechamos el pasado y solamente, Señor, ponemos nuestra mirada en ti, Cristo, nuestro Salvador. Tú eres nuestro pasado, eres nuestro presente y eres nuestro futuro, Señor Jesús. Si he de voltear para atrás al pasado, me voy a ir hasta la cruz donde dice tu vida, Señor. Hasta ahí me voy a ir nada más, Señor. Para eso volteo al pasado, para ver la cruz, la obra de redención que tú hiciste, Señor, por nosotros. Yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu iglesia, Señor, por la nueva esperanza. Gracias por el buen pastor, Dios. A ti te ha placido, Señor. A ti te ha placido habitar en medio, Señor, de tu iglesia. No levantes, Señor, tu presencia de medio de tu pueblo. Hoy te damos gracias por todo, Señor. Y te pedimos que seamos dirigidos y enseñados por ti, Dios. Y toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo.